hoy nos toca hablar de tipografía, que quizás las usamos todos los días, las vemos todo el tiempo, pero también a veces no nos sentamos a pensar en su forma, en su carácter, en su diseño, que también es importante tenerlo en cuenta a la hora de armar nuestras piezas de diseño, desde la más simple hasta la más compleja, así que es algo súper importante a la hora de sentarse a armar una composición de cualquier tipo. En todas las áreas de diseño van a usar tipografías, en cualquier rubro que estén involucradas, también van a tener diferentes tipos de letras, y hoy vamos a ver cómo distinguirlas o cómo nombrarlas para poder hablar con propiedad a la hora de hablar de letras. Hoy vamos a ver diferentes tipos de fuentes tipográficas para poder seleccionar una fuente para un sistema visual y para poder diseñar usando tipografía con imágenes. Van a poder aprender a jerarquizar la lectura en un diseño y hacer una composición combinando tipografía, color e imagen en este programita online, una aplicación gratuita que se llama Adobe Spark. Es muy parecida a Canva, tiene algunas limitantes porque Adobe quiere siempre que compres todo el paquete, entonces la versión gratuita es un poco más despojada, pero te permite hacer algunos diseños con plantillas también, como vimos en la clase pasada. Los contenidos de hoy entonces van a ser sobre tipografía, composición tipográfica. Vamos a hacer una pequeña práctica en Adobe Spark, donde yo les voy a mostrar cómo se usa un poco algunas secciones de la interfaz. Para empezar, les quería contar que sobre el mensaje lingüístico, que bueno, ahora ya sabemos cómo funcionan las imágenes y los colores en una composición, pero parte fundamental de los diseños es el mensaje escrito. Y para esto debemos entender cómo se forman las letras y su clasificación. De ese modo podremos crear piezas de gran fuerza comunicacional. Así como transmiten mucho los colores y las imágenes, también le suma un plus y un soporte o un anclaje, todo lo que es la parte escrita y el tipo de letra que vamos a utilizar. El diseño de las letras que se utilicen tienen la capacidad de comunicar ideas y sensaciones por sí solos, al mismo tiempo que potencian el mensaje lingüístico. Esto quiere decir que la forma que tengan los caracteres que elijamos también transmiten ciertas sensaciones por sí solos. A veces, si no nos detenemos, nos parecen todas iguales las letras, pero tienen muchas diferencias según la familia que elijamos. Y eso ayuda a potenciar o a darle mayor a transmitir por ahí, a anclar un poco la idea que se quiere transmitir con las imágenes y demás. ¿Qué es la tipografía y la anatomía de las letras? Vamos a ver. Algunos conceptos clave que tenemos que considerar son estos tres. Que tipografía es el arte y la técnica de crear y componer tipos para comunicar un mensaje. Tipos se le dice a los caracteres. Se llaman así porque en sus inicios el sistema por el cual se realizaban las letras para ser impresas era por medio de tipos de metal o de madera, que eran tallados y se ponían en una máquina, y con una prensa se imprimían los libros. Entonces, desde ahí que tomó el nombre de tipografía, y es como una técnica para
tanto crear fuentes tipográficas como estudiar y clasificar las distintas fuentes. En diseño utilizamos mucho la palabra tipografía como un general de nombrar a las letras. Decimos qué tipografía usaste, qué tipografía te conviene. Lo decimos como que tipografía engloba todo lo que tiene que ver con las letras que elegimos. Más específicamente tenemos lo que es una fuente tipográfica, que es la que se define como estilo o apariencia de un grupo completo de caracteres, números y signos, regidos por unas características comunes. Sería un grupo, el abecedario completo, más las mayúsculas, las minúsculas, los signos de exclamación, interrogación. Vemos que en una familia a veces está compuesta por varias fuentes que comparten características comunes. Por ejemplo, la helvética tiene variables que son más light, más bold, o redondeadas o no, y esas serían distintas fuentes de la helvética, que es la familia. Por ahí se arma un poco ahí el conflicto. Pero en sí, un grupo total de caracteres con sus características como la Arial, Calibri, Garamond. Estas familias tienen características que la diferencian y nosotros más o menos nos acordamos qué forma tienen. Esta que tenemos acá, la presentación, es la Nunito, que es muy redondeada, no sé si se dan cuenta que tiene bordes y terminaciones redondeadas, a la vez es redonda en sí, porque si se fijan la O y la A son redonditas. Hay fuentes así, más redondas, más alargadas, y todas pertenecen a una fuente que a su vez puede pertenecer a una familia más grande. Hay familias de tipografías que tienen muchísimas variables, entonces son una familia muy grande. ¿Qué familias tipográficas conocen? Bueno, ya ahí estuvimos mencionando algunas, seguramente ahora van a prestar más atención a la hora de recordar las formas y se van a acordar los nombres. Eso suele pasar mucho cuando empiezan a hacer uso consciente de las letras. Y van a ver que las letras tienen diferentes partes en sus caracteres que tienen nombres también. Estos nombres sirven para ubicar la forma y poder hablar de las letras. No significa que en la vida se la tengan que aprender de memoria, igual no son difíciles de recordar porque tienen nombres de cuerpo humano como oreja, ojo, cola, brazo. Siempre decimos que las astas que van hacia arriba son las ascendentes y como la P, el asta que va hacia abajo, es descendente. Luego las contraformas son los ojos. Ojos tienen, por ejemplo, la G, la P, la O, y las astas que atraviesan la letra son las barras o transversales. Luego, todas las fuentes tienen una caja baja, que serían las minúsculas, una caja alta, que por ahí coincide mayormente las ascendentes con las mayúsculas, ¿sí? Así como vemos esta imagen, todas las letras tienen más o menos las mismas partes y las mismas proporciones. No todas son iguales, las proporciones hay familias que son de caja un poco más grande, entonces ocupan más espacio, eso se van a dar cuenta cuando prueben muchas tipografías, que por más que yo las tenga en tamaño 11 y le cambio la tipografía, y de repente el texto parece más largo,
No, eso significa que la caja de la tipografía, por diseño, ya es un poquito más grande quizás, o tiene en su diseño un poquito más de espacio entre las letras. Entonces, siempre varía un poco. No porque cambiemos la fuente tipográfica, vamos a seguir teniendo u ocupando el mismo espacio. Todas las fuentes ocupan distintos espacios porque tienen rasgos distintos. La parte de la T sería una transversal, o sí, una transversal le digo yo, porque corta al medio. Y los brazos son los que salen de un costadito. Una clasificación muy importante que tenemos que tener en cuenta para elegir tipografías es que tenemos un grupo llamado serif y otro grupo grande llamado sans serif. Esta es una clasificación gigante de tipografías, donde las con serif tienen unos remates finales en las astas que se llaman serif o serifas, y las sans serif son despojadas de estas terminaciones. Tienen un remate recto o redondeado, pero no tienen esos serif. Entonces son llamadas sans serif o de palo seco. Mayormente utilizamos las primeras, estas las serif, para textos que van a ser impresos porque son más fáciles de leer en un papel. ¿Sí? Cuando tienen serif, el ojo tiende a unir las letras, las palabras, entonces me lleva el ojo a tener una lectura más cómoda. En cambio, las sans serif son más recomendadas para pantalla, ¿sí? Porque en la pantalla no es necesario que tenga estas decoraciones, es más, me conviene que no estén, porque la luz de la pantalla y los píxeles hace que en realidad se canse la vista cuando tiene mucha decoración la letra. Entonces, les recomiendo que para textos largos, que puede ser un panfleto o un aviso con mucha información, nos conviene quizás elegir una tipografía serif para imprimir, pero si vamos a realizar un diseño para una página web o para un diseño que sea más de flyers para las redes sociales, podemos elegir con mayor efectividad una sans serif. Seguimos con la clasificación. Cuando hablamos de, esta es una clasificación bastante básica también, si quieren hablar de clasificación tipográfica, la verdad que lo resumí acá porque no me parece necesario para empezar. Sí pueden existir muchísimas clasificaciones porque hay muchos autores sobre el tema, pero quédense con estos grandes grupos y a partir de ahí existen otras diferentes dentro de cada grupo. Por ejemplo, podemos encontrar tipografías con serif que se llaman romana antigua, romana moderna, egipcia, las que tienen un remate bien gordito, bien grueso, las de palo seco que son las sans serif, las caligráficas y las de fantasía, que las de fantasía son quizás más dibujadas o no, más difícil de clasificar. Tienen muchas decoraciones. Les recomiendo que siempre utilicen tipografías de término medio que no tengan tantas decoraciones para que así el mensaje sea un poco más efectivo y no se pierda la lectura con letras que sean muy complejas. ¿Cómo vamos a utilizar todo esto en los diseños entonces? ¿Cómo creamos diseños donde la tipografía esté como imagen? Donde sea protagonista la tipografía quizás, porque es una de las opciones que podemos tener. Acá les recorté de una página de portfolios que se llama Behance, que se los voy a compartir, no sé si ya se las dije, pero la comparto siempre porque behance.com es un sitio de portfolios donde hay muchos diseños y buscan inspiraciones, se los recomiendo.
ahí las personas diseñadoras o ilustradores suben sus proyectos, entonces vemos más o menos el sistema, cómo están creados, y yo de ahí rescaté este, que me pareció bueno para mostrarles que el mayor contenido de todos los diseños es la tipografía. Incluso, no sé si se dan cuenta acá que hay una F que está un poco transparente de fondo. Es un diseño que habla sobre redes sociales y aparece la F de Facebook. Entonces, podemos crear algunas composiciones donde la tipografía sea la protagonista, donde las palabras y la elección que hacemos de la familia tipográfica le dan ese gancho visual y esa cuestión estética al diseño. Siempre que quieran encarar algún diseño, miren mucho, observen, para obtener material visual, para armarse una carpeta de referencias de las cosas que más o menos les gustan o los diseños que piensan que les sirven como idea para crear otra cosa nueva. Eso es crucial porque así alimentamos la creatividad. En estos dos aparece una imagen, por ejemplo, acá de fondo, con la letra, con contrastes muy fuertes. En este otro, un estilo más infantil. Los dos no tienen una disposición de los elementos tan diferente, pero con los colores y el estilo de las letras tienen como, transmiten diferentes sensaciones. No sé si coinciden conmigo, pero a mí me parece que este de la izquierda es un poco más infantil y el otro que dice Trabalio es un poco más serio o más formal. Eso también lo está logrando el diseño con el uso de las tipografías. Acá en comparación también les puse estos ejemplos que en el primero vemos como la tipografía se mezcla con una imagen, entonces ya no sabemos cuál es el límite. Se refuerzan el uno al otro, porque es la palabra es flamenco, la chica que es como una bailarina, entonces a su vez son un conjunto que se potencia, y el de esta trama, por ejemplo, sirve como de título, pero a la vez de decoración, del fondo, entonces se puede usar la tipografía para hacer una trama quizás, no para dar sí o sí un mensaje explícito, sino para decorar o para sumarle algún tipo de estilo. Y siempre en todos los diseños, no sé si se dieron cuenta, pero no hay un uso excesivo de los colores tampoco. Por ahí más tiene también como una onda muy collage, pero acá está bastante acotada la paleta. ¿Y qué vimos en los ejemplos? Que podemos usar la tipografía para comunicar más allá de la palabra. Podemos transmitir sensaciones y generar imágenes donde la tipografía es protagonista. No sé, a veces no sabemos qué foto poner, y a veces que simplemente con el mensaje o la frase ya podemos lograr un diseño llamativo para atrapar a ese lector. Y ahora, bueno, nos toca la manos a la obra y a diseñar. Vamos a ver cómo funciona este programa para crear piezas en redes sociales. Me voy a la página de Adobe Spark. Adobe Spark es
una aplicación de Adobe, como son por ejemplo Illustrator, Photoshop y todos los programas de Adobe, pero este es una aplicación. Lamentablemente no tenemos la versión para teléfonos de Android. Sí está para Apple la aplicación, no está para Android. A diferencia de Canva, me parece mejor Canva porque tenemos la oportunidad de diseñar en el teléfono. Pero este también tiene otras plantillas que por ahí pueden alternar entre uno y otro, o para algunas cosas Spark y para otras cosas Canva. Y cuando tenga que diseñar un logo, Inkscape, que ya también les tienen una introducción. Pero bueno, vamos a tener que iniciar sesión como primera instancia y puedo hacerlo con registrarse o con el ID de Adobe si ya se han bajado alguna vez algún programa de Adobe o si usan este portfolio que les dije que se llama Behance, también funciona con registro de Adobe. Esto es gratuito, igual. Vamos a ver qué pasa si elijo continuar con Google, por ejemplo. A ver. Es simplemente, en este caso, no hay que descargarse nada en la compu, no hay que instalar nada, es entrar en la página y, bueno, tener acceso a internet. Lo cual sé que puede ser difícil a veces porque el wifi anda muy mal, a veces es un tema, pero también es favorable que no tengamos que descargar nada, que también a veces la compu está muy llena, entonces teniendo la oportunidad de abrirlo en cualquier compu con loguearse, ya estaría. Y esto también va a guardar, si hacen algún proyecto, lo van a tener guardado para seguirlo trabajando otro día. Esta es la interfaz. Vamos a tener un buscador para buscar por temáticas algunas plantillas. No sé, probemos con esto que me dice acá, estilo de vida, a ver qué pasa. Buscar. Ahí. Enter y me buscó las plantillas. Si ponemos alguna palabra en el buscador, enseguida abrimos muchas plantillas. Esta es una de las opciones para empezar a trabajar y todas tienen diferentes formatos. Entonces, sí, se dan cuenta que unas son más alargadas al horizontal y otras más verticales. Las verticales seguramente son formatos de story, de historias o de estados, que son más para redes sociales, y los demás son para presentaciones o posteos de feed. Voy a volver al inicio. Desde el loguito volvemos al inicio. Y les quería mostrar que acá también tenemos opciones de formatos de redes sociales. Pueden elegir una de estas opciones si quisieran armar directamente una publicación de Instagram o una presentación, o si quieren ir a las plantillas a explorar, acá dice. Y si queremos retomar un diseño que hicimos recientemente, acá están todos los diseños que yo hice, podemos hacer eso. Les propongo que, por ejemplo, probemos de hacer una historia, que todavía no probamos cómo hacer una historia. Una vez que selecciona esa opción de historia, ¿encuentran parecido a Canvas este sector lateral que tengo las plantillas para insertar fotos, textos,
elementos de diseño, comparten algo de parecido. Creo que en general este tipo de aplicaciones de diseño sostienen una lógica o comparten cierta lógica, porque así los usuarios no nos perdemos. Si me cambian mucho la lógica de las interfaces, es un poco más complicado de llegar a lo que quiero hacer. Entonces, siempre son bastante parecidas. Siempre que empiecen a utilizar algún programa nuevo o alguna aplicación nueva, fíjense que por lo general van a poder hacer las mismas acciones, pero el diseño o los iconos cambian, pero van a poder hacer todo lo mismo. Acá vamos a buscar, por ejemplo, una plantilla. Vamos a buscar una plantilla, a ver si elijo alguna cualquiera, no hace falta que sea. Me gustaría que tenga texto y que también tenga foto o imagen. Por lo general están en inglés, porque todo esto aparece en otro idioma, pero no importa porque si hay algo que está en inglés podemos enseguida editar el texto y cambiarlo. Algo referido. Esta sí. Bueno, yo elegí un diseño acá, una plantilla. En esta aplicación Spark, cuando seleccionamos el texto, nos abre una ventana al costado para editar. Yo acá puedo cambiar el texto. De esta forma, para hacer zoom, tenemos los controles acá en el medio. A mí me gustaría darle a esta palabra, cambiarle la tipografía. ¿Cómo le cambiamos la tipografía? Bueno, podemos venir al panel de control de las tipografías y acá donde dice el color, cambiar el color o elegir otro tipo de letra. Estas son las que me ofrece el programa. Ahí elegí la tipografía Lato. También le podemos cambiar el color si quisiéramos. Vamos a poner violeta. Si seleccionamos el objeto que está por detrás, que son los vectores que aparecen, también le podemos cambiar el color desde este panel, una vez que lo seleccionamos, o la opacidad, atenuarla un poco. Yo voy a elegir esa opción. Voy a bajarle la opacidad para que no me interfiera tanto con la letra, así se lee bien lo que quiero escribir. Luego a estos elementos también podemos cambiarle los colores. Y acá podemos poner, por ejemplo, la definición de tipografía, ya que estamos.
Cambio de color. A ver cómo vienen. Es muy sencillo, elegimos una plantilla y la pueden cambiar en Canva o en este programa de Adobe. Yo estoy haciendo una story referida a la clase de hoy que diseñamos con tipografía. Elegí la tipografía Lato para el texto. Acá está. Pero estoy tratando de cambiarle la tipografía a esta parte. Montserrat. Y el color me falta. Ahí está. A ver, vamos a cambiar acá el color. Este no me gusta. Siempre que quiera modificar algo de la plantilla, tiene que seleccionarlo y después ir al panel. Como acá el color y lo cambio. Una vez que tenemos el diseño listo, o me parece que puedo guardarme una pruebita para ver cómo queda, voy a tratar de descargarlo. Primero, desde el botón de descarga, también lo puedo compartir si quisiera, publicar directamente en algún sitio, las redes sociales o obtener un vínculo para enviar, también se puede. Voy a poner descargar. Iniciar descarga. Si se ponen encima con el mouse va a aparecer un tooltip, una ventanita que dice quitar y ahí les permite sacar la marca de agua para guardarlo bien. A ver si me deja guardarlo bien ahora.
acá me quedó el diseño, yo lo edité, le cambié algunos colores y elegí 2 tipografías o 3. Si se fijan, no quise insistir en cambiar, en poner demasiadas tipografías, sino que con 2 tipografías y mayúscula y minúscula hice diferentes textos. La idea con las tipografías es que no recarguemos el diseño de distintas familias, sino que con una sola familia podamos usar las mayúsculas, las minúsculas, las negritas, las light, y con esas variables hacer el diseño para que no quede muy recargado, ¿sí? Como les decía, en tipografía conviene usar no más de 2 o 3 fuentes distintas en el mismo diseño o composición, porque si no queda muy recargado, y la idea es que guiemos la lectura más que rellenemos con un montón de elementos, ¿sí? En Canva, para crear una story, tenemos que hacer acá. Vamos a crear un diseño en la página de Canva y ponemos crear una story, por ejemplo. De esta forma hacemos el tamaño alargado del formato que estaba haciendo yo antes en Spark también. Por otro lado, si quisiéramos hacer un video como el último que hice, creo que el formato es este de presentación. Y después está este de video, que también puede funcionar. Debe ser más directo. Acá está la mesa de trabajo para poner una plantilla. Acá hay plantillas, por ejemplo, agarramos esta. Tiene movimiento, animaciones, el texto. Le podemos dar otra animación distinta con acá la parte de animar. Fotografías. Desagrupo esto. Acá cuando agregan otra diapositiva, le pueden agregar otra plantilla u otro diseño. Ahí va, ponemos otro texto, agregamos otra. Por ejemplo, ¿no? Entonces ahora podemos ponerle acá, selecciono, hago clic sobre la hoja y acá en esta parte le agrego la cantidad de tiempo que quiero que pase por cada diapositiva. La siguiente hoja, acá también, hago clic encima y le digo que tenga un segundito más, así se alcanza a leer el texto. El texto tenemos que seleccionar y acá sí, como siempre, seleccionamos, por ejemplo, si le queremos cambiar el tipo de letra. Desde acá
Ahí va. Duplico. Así puedo ponerle la última parte del texto, se la quiero poner con esta letra y esta con otra letra. Otra tipografía. Esta. Esta les voy a dar una animación. En efectos, animar. Ahí va. Y la última quedó así. Acá. Bueno, a este le falta más tiempo. Ahí está. Una vez que editan así todas las diapositivas que quieran, ya sea con un videito de fondo o mejor, también puede ser con una imagen y la tipografía en movimiento, pueden ponerle descargar con formato MP3, MP4, perdón, y así ya van a tener un pequeño videito que les puede servir para redes sociales o para una presentación que tengan que dar para un proyecto.